Gracias a Dios, buenos días, bienvenidos todos. Vamos a concluir este mes de septiembre con la serie que hemos estado hablando en este mes. Le pusimos la agenda profética de septiembre de 2024. Esta es la última de la serie, hoy estamos en día 29 de septiembre, es el último domingo de mes. Y vamos a terminar con esta serie. Y vamos a estar hablando de la guerra actual y las que vienen a Israel. Todos hemos escuchado en las noticias todo lo que ha estado pasando en Israel, cosas tremendas. La guerra se ha incrementado, Israel se ha fortalecido y bueno, se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces vamos a Zacarías, al libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Vamos a ver cómo este profeta hebreo escribió y profetizó acerca de los tiempos finales, de lo que pasaría en Israel, en Jerusalén, y dijo lo siguiente: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cada día suenan con mayor fuerza los tambores de guerra en Israel. Una gran guerra bíblica ya ha sido detonada y se está cumpliendo ahí en el Medio Oriente. Y como dijimos, pues en esta serie, en este mes de septiembre 2024, pues esperábamos que fuera un mes muy profético, mucha palabra de Dios cumpliéndose. Y pues lo que esperamos de este mes pues se ha cumplido. Estamos ya en esta semana que concluye este mes de septiembre. Lo que hemos estado enseñando en este mes pues se ha ido cumpliendo. Por ejemplo, hablamos del falso arrebatamiento que supuestamente iba a ser el 17, 18 de septiembre. ¿Y qué pasó? Pues que no pasó nada. Aquí seguimos, la iglesia aquí sigue. Aquí seguimos, no fuimos arrebatados, gloria a Dios, porque no era el tiempo de Dios, de acuerdo a la Escritura, porque Dios nos dio, el día y la hora no lo sabemos, pero sí nos dio varias pautas el Señor para saber cuándo serían esos tiempos del arrebatamiento o cuándo pudieran ser. Entonces, ese falso arrebatamiento de entrada no se cumplió. Luego hablamos de la cumbre mundial por un futuro mejor que sucedería el 22 y 23 de septiembre, allá en la organización que se reúne allá en Nueva York, donde se reúnen todas las naciones. Y bueno, vimos cosas tremendas en esa cumbre, cómo se están poniendo de acuerdo para un nuevo orden mundial. Y muchos presidentes participaron. Y pocos son los que hablaron en contra de esa agenda que tiene esa organización, una agenda en la cual pues quieren un nuevo orden mundial, pero la quieren sin Cristo, sin Dios, lo quieren con un progresismo en el cual quieren legalizar leyes totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y pues bueno, ya se reunieron, hubo pocos presidentes, el de Argentina, el de El Salvador, que hablaron en contra, pero ya todos la firmaron y pues el mundo sigue adelante empecinado en organizar cosas que van contrarias a la palabra de Dios, con la Agenda 2030. Y también hablamos de que pues la guerra bíblica que está sucediendo en Israel, que tiene que ver con el Salmo 83, pues iba a estar cada día más tremenda, y es lo que hemos vivido en este mes. O sea, todas las noticias que hemos oído de Israel, cómo han ido eliminaron a Nasrallah, que era el mero de Hezbollah,
No quiere decir que con esto se vaya a acabar la guerra, porque eliminan a uno y siempre habrá otro que se ponga ahí en su lugar. Pero se está cumpliendo este tema de la guerra en Israel, pues es un cumplimiento profético. El Salmo 83 es un salmo que nos habla de cómo los países alrededor de Israel pues, se levantarían en contra de Israel. Y lo que leímos en Zacarías habla de cómo el mundo entero está en contra de Israel. En la semana fue el presidente Netanyahu al foro de la organización en Nueva York, y la mayoría de los países se salieron como diciendo, pues tú eres el culpable de la guerra, siendo que en el video que subimos en la semana hablamos ya de cómo estamos ya a punto de cumplir un año de que Israel fue atacado por los terroristas y comenzó una guerra, y ellos no la comenzaron, han tenido que defenderse, y de varios frentes, de varios grupos terroristas están defendiendo, y pues por la misericordia de Dios y por el poder que Dios le ha dado a su pueblo, pues han ido haciendo cosas tremendas. El ejército de Israel, cosas que no imaginábamos, como de repente volaron con sus Vipers, volaron a los enemigos, les cortaron las comunicaciones, pudieron cazar al mero del Hezbollah, hicieron un hoyo en un búnker que estaba este personaje de 30 metros bajo tierra, pues hasta ahí lo fueron a alcanzar y ahí lo hicieron trizas, de acuerdo a lo que hemos visto en las noticias. Pero la pregunta ahí que nos podemos hacer es, ¿por qué la gran mayoría del mundo, como leímos ahí en el profeta Zacarías, tanto individuos como naciones odian tanto al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios escogió a este pueblo para que fuera su pueblo? Un pueblo que apenas es el 0.2% de la población mundial. Apenas va a llegar a 15 millones de habitantes. En la próxima semana los habitantes de Israel serán 10 millones de personas apenas, de los cuales 8 son judíos y 2 millones son árabes. Y esos árabes son parte de Israel, para que entendamos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante Israel en la Biblia? ¿Por qué aparece más de 2.500 veces el nombre Israel en la Biblia? ¿Por qué se le llama a Israel el reloj profético de Dios? Muchas preguntas nos podemos hacer. Y con respecto a esta guerra, que es una guerra del Salmo 83, que ahorita vamos a explicar un poquito más, nos podemos preguntar, ¿será la última guerra de Israel? Pues vamos a ver, vamos a ir contestando esas preguntas, ¿verdad? Ya dijimos, y en el video de esta semana, al principio de la semana, hablamos de cómo Israel fue atacado un 7 de octubre, ya estamos para cumplir un año. Cruzaron más de 6,000 terroristas, masacraron a 1,200 personas, entre ellos bebés, niños, le sacaron los ojos con desarmadores frente a sus padres, los metieron en hornos de microondas, los cocieron vivos, quemaron a familias enteras frente a ahora sí que a toda la familia, y hicieron barbaridad y media. Se llevaron rehenes, aproximadamente casi 300, de los cuales pues durante todo este último año pues han ido eliminando, han ido muriendo poco a poco. Entonces, ¿qué hizo Israel? Pues a partir del 8 de octubre del año pasado, pues se vio obligado a declararles la guerra a todos estos grupos terroristas, forjadores de terror, por eso se les llama terroristas. Hamás, que significa violencia, violento, ¿sí? En el libro del Génesis, dice la escritura, aparece ese nombre de Hamás, dice que la tierra, dice un poquito antes del diluvio, antes de que Dios destruyera el mundo conocido por medio de un diluvio, nada más se salvaron 8 personas, dice que la tierra estaba llena de violencia, llena de Hamás, y Dios tuvo que intervenir. Pero surgieron otros grupos, Hezbollah, por ejemplo, el que tiene dominio ahí sobre el Líbano, significa el partido del dios Alá.
Y muchos otros grupos, los hutíes, los ayatolas iraníes, la Guardia Militar de Irán, los talibanes, ahí en Afganistán, sirios, iraquíes y hasta los propios rusos se han involucrado en contra de Israel. Entonces, ¿qué ha hecho esta organización de la que hemos hablado y de la que comentamos, de que fue el presidente de Israel a darles las explicaciones y todo el mundo se salió? Y esta organización nunca ha emitido una condena en contra de lo que sucedió en ese momento en Israel. Esa masacre, masacraron a casi 1.500 personas. Jamás ha dicho algo en contra, pero sí se han dedicado a emitir resoluciones en contra de Israel. ¿Por qué? Por defenderse, simplemente por defenderse. Estaba escuchando que la mitad, más del doble de resoluciones que ha emitido este organismo durante los últimos 10 años, más de la mitad ha sido en contra de Israel. Y la otra mitad es en contra de todos los países del mundo que hacen barbaridades. Por ejemplo, pues no se condena ahí lo que hace Rusia con Ucrania, las masacres. Todos los días son masacrados los ucranianos, pero no se dice nada. Cientos de cristianos en África son perseguidos, son decapitados todos los días. No se dice nada al respecto. Gente muere de hambre en todo el mundo, sobre todo en África, tampoco se dice nada. Pero cuando se trata de Israel, entonces todos se levantan en contra de Israel porque se defiende. Y aquí leímos, es bíblico, o sea, está escrito en la Biblia y se tiene que cumplir. Amén. Eso no quiere decir que Israel esté solo, al contrario, Dios tiene un plan con Israel. Pronto entraremos a la semana 70 que quedó pendiente cuando Cristo muere en la cruz. Llegamos a la semana 69 de la profecía de las 70 semanas. Queda una semana de 7 años en la cual Dios va a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Pero hoy las 193 naciones que hay allá en este organismo mundial, pues todos están en contra, la mayoría, son poquitos. Es más, ya votaron y decidieron que tiene que ser dividido Israel en dos, tiene que ser dividido Jerusalén, y ahí se cumple la palabra que leímos en Zacarías 12. Cuando se divida Jerusalén en dos, entonces la ira de Dios va a venir sobre todas las naciones del mundo. Entonces, ya hemos hablado, por ejemplo, de por qué es tan importante Israel en la Biblia. 2.500 veces aproximadamente aparece tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Aparece en las cartas en las 27 cartas, en 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, en el libro del Apocalipsis aparece la nación de Israel. Cabe mencionar que Israel no fue una nación escogida por Dios. Ay, no me diga esas cosas, pastor, yo siempre no es que Dios la haya escogido, es que Dios levantó una nación por medio de un hombre llamado Abraham, que significa padre de multitudes. Eso está escrito en Génesis 12, 1, 3. No sé si la tenemos. Sí la tenemos. Dice así. Vamos a leerla. Dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo esto se está cumpliendo. Yo subo muchos versículos ahí en las redes diciendo no maldigan a Israel porque Dios maldice a aquellos que maldicen a Israel. Dios levantó a este pueblo porque de este pueblo vino Jesucristo, vino el Salvador Jesucristo. Por medio de esta nación, de este pueblo, Dios nos dio tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Fueron escritos Antiguo y Nuevo Testamento por aproximadamente 40 personas y todos eran hebreos o de descendencia hebrea. La gran mayoría, o casi o todos, por así decirlo, fueron hebreos. O sea, Dios nos dio la Biblia
a través del pueblo de Israel. Y Dios le encomendó la palabra de Dios al pueblo de Israel. Qué curioso que los libros de los rollos del Mar Muerto solo aparecieron hasta que Israel volvió a ser nación y fueron descubiertos ahí junto al Mar Muerto, precisamente en unas cuevas, fueron descubiertos los rollos. ¿Por qué no los descubrieron antes? ¿Por qué? Porque Dios le encomendó al pueblo de Israel su palabra. Amén. Entonces, por eso es tan importante la nación de Israel. Israel viene es el hijo, uno de los dos hijos de Isaac, es nieto de Abraham, y Israel significa, Dios le cambió a este personaje, le cambió el nombre. Su nombre era Jacob, que significaba usurpador, y Dios le cambió el nombre por Israel. Y Israel significa el que pelea con Dios o el que pelea al lado de Dios. Porque Israel, Jacob no acabó de luchar por tomar la bendición que tenía de parte de Dios. La bendición, la bendición que era para su hermano Esaú, dijo Jacob, no, yo no quiero esa bendición. Y Dios le cambió el nombre por Israel. No sé si la tenemos, Génesis 32, 28. ¿Sí? Dice así, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Dios utilizó o ha utilizado a la descendencia de Abraham para que se levantara como una gran nación y que promoviera el plan de redención de Dios sobre la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, por todo esto es tan importante la tierra de Israel. Es una guerra, principalmente Israel libra una guerra de tipo espiritual. ¿Sí? Más que mediática y más que una guerra física, la guerra de Israel es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, que es enemigo de Israel, es enemigo de Dios, el adversario, el diablo, Satanás, que eso significa adversario de Dios, pues no quiere que se cumpla la palabra de Dios. Entonces tenemos un adversario llamado Satanás, y ese adversario quiere destruir a Israel, no quiere que se cumpla la palabra de Dios, porque hay promesas para el pueblo de Israel en este tiempo final. No quiere que la iglesia siga predicando el evangelio de Cristo. Por eso ataca a la iglesia, por eso la iglesia está siendo perseguida, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, los que tienen su fe puesta en el Mesías Jesucristo, o los que tenemos la fe puesta en Jesucristo, pues somos perseguidos, porque es una guerra espiritual. No, Pablo escribió en Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero la guerra que está sufriendo el pueblo de Israel sí es una guerra espiritual en primer lugar, ¿sí? Pero ellos sí tienen una guerra contra carne y sangre, porque son utilizados todos aquellos pueblos que están levantados en contra del pueblo de Israel, que tienen el espíritu del anticristo, que no conocen la palabra de Dios, que están siendo engañados, y por eso le tiran al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante Israel? ¿Por qué es tan codiciada esta tierra? Bueno, ya dijimos, porque Dios la eligió para levantar un pueblo y una descendencia por medio de la cual viniera Jesucristo. Juan 1 al 4 dice así, dice, en el principio era el verbo, está hablando de Cristo, era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús, Dios, el Hijo unigénito del Padre, de Dios Padre, se hizo carne como uno de nosotros para venir a salvarnos. ¿Sí? Por eso es tan importante Israel, porque la salvación viene de los judíos. Dice Juan 4:22, no sé si lo tenemos, si no se los leo. Dice Juan 4:22,
creo que no la tenemos, pero yo se las leo. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso se lo dijo Jesucristo a una samaritana en el tiempo que judíos y samaritanos no se hablaban, porque los judíos ya no los aceptaban como parte del pueblo de Israel, porque cuando las 10 tribus del norte se separaron de Israel, fueron y se juntaron con otros pueblos paganos. Entonces los judíos decían, no, pues ustedes ya son impuros, ya no son judíos verdaderamente, y ya no se hablaban. Pero Jesús se acercó a esa mujer, habló con ella, ¿verdad? Le mostró sus pecados, le dijo, ve a los samaritanos, vengan para que vean que yo soy el Mesías, Salvador, y muchos creyeron en él. Eso fue en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante? Porque Dios nos dio su palabra. Ya dijimos, su palabra a través de Moisés, nos dio la ley, la palabra escrita, la Biblia, ¿sí? Toda fue revelada por el Espíritu Santo a los 40 hombres hebreos que la escribieron. Toda fue escrita por el hombre, pero inspirados por Dios. Y fue dada su cuidado al pueblo de Israel. Por eso también es atacada en estos tiempos finales, cuando surja el anticristo. Dice que él va a querer quitar la ley, y ya lo están haciendo. Ya entiendo que ya en más de 55 países del mundo ya está prohibida la Biblia. ¿Sí? Es curioso, ¿verdad? Si en realidad la Biblia fuera un cuento de hadas, pues entonces, ¿por qué la prohíben, no? Si fuera el cuento de Blancanieves o qué sé yo, ¿verdad? De Pinocho. Entonces, ¿por qué si es un cuento, como muchos dicen, como los ateos dicen, como los que están en contra de la palabra de Dios, si fuera un cuento, entonces ¿para qué la prohíben? ¿Por qué está prohibida en tantos países? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios y convierte a las almas. Por eso no les conviene al mundo que la palabra de Dios se predique, como lo estamos haciendo ahorita. Tenemos esta libertad aquí todavía en este país, en México, que a pesar de que en muchos estados ya está siendo perseguida la iglesia, pues tenemos la oportunidad de predicar la palabra, y la vamos a predicar hasta que Dios nos llame a cuentas, venga el arrebatamiento, lo que sea, o venga quien venga y nos trate de impedir. Aquí estaremos predicando, y hemos estado predicando la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante Israel? ¿Por qué es tan importante Jerusalén? Bueno, porque en Jerusalén murió el Salvador, Jesucristo, hace casi 2000 años, para redimir a la humanidad, a todos aquellos que pongan su fe en Él. Por eso es tan importante Jerusalén, por eso quieren dividir. Jesucristo va a regresar. Otro punto importante, el por qué es tan importante Israel, Jerusalén, porque Jerusalén es el ombligo de Dios, es la embajada de Dios en la tierra. Por eso es tan importante Jerusalén. ¿Sí? Porque Jesús prometió regresar a Jerusalén a gobernar las naciones. Cuando Jesús regrese en su segunda venida, dice la palabra que Él posará sus pies en el monte de los olivos, que está frente a lo que era el templo. Y bueno, va a haber un tercer templo que va a estar construido, ¿sí? En ese tiempo, y que va a ser minado por el anticristo. El anticristo se va a meter ahí en el templo para pedir adoración al mundo, para que el mundo lo adore ahí. Entonces, por eso es tan importante Jerusalén, por eso es tan importante Israel. Jesús va a regresar a reinar todas las naciones por 1000 años. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Amén. Desde Jerusalén. Jesús mismo ascendió al cielo después de haber muerto y resucitado al tercer día. A los 40 días de estar con sus discípulos, dice que estaba con sus discípulos y fue tomado al cielo.
O sea que, y les dijo a sus discípulos, no se muevan de aquí hasta que venga el poder. 10 días después llega el poder de Dios, el Espíritu Santo, y nace la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante. La iglesia de Cristo no nació en Roma, no nació en ningún otro lugar, nació en Jerusalén. Gloria a Dios, el día de Pentecostés. Entonces, por estas 5 razones básicas que acabamos de dar, pues por eso es tan odiado espiritualmente el pueblo de Israel, la nación de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel, los israelitas, ellos rechazaron al Mesías hace 2000 años. Pero hay una promesa para ellos, que cuando comience el día de la angustia de Jacob, la semana 70, a la mitad de la semana se darán cuenta que estuvieron en un error y van a aceptar nuevamente a Jesús, a Yeshua HaMashiach, como su Salvador, como su Mesías, Salvador finalmente. O sea, hay una bendición, hay una promesa para un remanente del pueblo de Israel. Así como Dios le dijo al profeta Elías, ¿verdad? Elías pensaba que era el único que estaba bien en los tiempos de Acab, que era el único salvo, y el Señor le dijo, no te creas, Elías, yo tengo un remanente, 7000, que no han doblado rodilla delante de Acab y de sus demonios, ¿sí? Delante de Jezabel, de Baal, el dios Baal, Dios pagano. Entonces, eso va a suceder también con el pueblo de Israel. Dios tiene listo un remanente del pueblo de Israel. Entonces, nosotros no defendemos a Israel porque nos caigan muy bien o porque todos los israelitas sean salvos, ¿no? Son salvos los que aceptan a Jesucristo y el remanente que aceptará a la mitad de la semana 70 a Jesús como su Salvador. Pero se está cumpliendo la palabra y ahorita es tiempo que Israel se defienda. Amén. Es tiempo de que Israel se defienda de todos sus enemigos que quieren destruirlos. Y Dios se va a manifestar, se va a seguir manifestando a favor de su pueblo Israel. Y yo quiero comentarles, bueno, dijimos en un principio, bueno, ahorita Israel, ya vimos la importancia que tiene en la palabra de Dios, por qué es tan importante Israel. Bueno, qué grandes guerras vienen todavía Israel, incluyendo la que estamos viviendo actualmente, la actual guerra que tiene que ver con el Salmo 83. Es más, vamos a leer los primeros versículos del Salmo 83 para que vean que es cumplimiento bíblico y que en este mes de septiembre pues ha arreciado y se ha puesto fuerte la guerra que tiene que ver con el Salmo 83. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, el mundo entero, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Israel es el protegido de Dios. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya memoria más del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Fíjense nada más cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. No quieren que Israel sea nación. Desde que nació, 1948. Quiero decirles que este Salmo 83 ha tenido varios cumplimientos. Acuérdense que la palabra en la profecía bíblica puede tener varios cumplimientos, tanto en el pasado como en el futuro. Y en este caso, el Salmo 83 se ha cumplido en Israel, pues a partir de 1948, al siguiente día que Israel declaró su independencia o su renacimiento como nación. Ya estaban en guerra, ya los estaban atacando, no tenían ni ejército y ya los estaban atacando y milagrosamente salieron adelante. Eso en 1948, luego en 1956 tuvieron otra guerra, luego en 1967 la guerra de los 6 días, donde retomaron milagrosamente otra vez Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos.
En 1973 se enfrentaron otra guerra que tiene que ver con el Salmo 83. De todos los pueblos alrededor vienen en contra de Israel. Y dice que consultan astuta y secretamente, quieren destruirlo. Pero ¿quién quiere destruir al pueblo de Israel? Pues ¿quién está detrás de ellos? Más que el ayatollah, más que Nasrallah, más que... Es Satanás, es el diablo que quiere destruir, que no quiere que se cumpla la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, Jesús mismo lo sentenció ahí en Mateo 24. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. O sea, la palabra de Dios, aunque haga lo que haga el maligno, el malo, el malvado, la palabra de Dios se ha de cumplir. Eso no quiere decir que Israel no vaya a tener que sufrir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿y esta última guerra cuándo comenzó? Pues el 7 de octubre de 2023, hace casi ya estamos para cumplir. Entiendo ya la próxima semana cumplimos ya un año, ¿sí? ¿Quién ha enfrentado a Israel en estas guerras? Pues a Hamas, que significa, dijimos, significa violencia, Hezbollah, partido de Alá, los hutíes de Yemen, los persas, los iraquíes, los iraníes, ayatolas, talibanes, los mismos palestinos, ¿verdad? Porque hay de todo, hay palestinos buenos, pero también hay palestinos que están en contra de Israel, que salieron a hacer fiesta cuando se enteraron que Hamas había entrado a masacrar al pueblo de Israel. Y bueno, pues ellos también han sido parte de esto, queriendo que Israel desaparezca, que los judíos desaparezcan de la faz de la tierra. Es lo que ellos quieren, lo que el enemigo de Dios, ¿verdad? El adversario, eso es lo que quiere. Y todos ellos, está escrito en la Biblia, para que lo sepan de una vez, todos ellos serán derrotados por Israel. Ya lo vimos en esta semana, cómo fueron a sacar de un búnker de 30 metros de profundidad, fueron a sacar a este hombre y al mero de Hezbollah y lo mataron. Y está escrito en la Biblia que todos los enemigos de Israel van a ser derrotados. ¿Por quién? Por Dios y por la sabiduría que Dios le ha dado a este pueblo. Gaza está prácticamente desaparecida, pero es cumplimiento bíblico. El Líbano arderá, dice la Escritura también, está ardiendo. ¿Sí? No ha acabado la guerra en el Líbano, todavía va a seguir. Damasco, que es Siria, dice Damasco dejará de ser, y es una ciudad pues con muchas ruinas, pero todavía ahí hay muchos ejércitos en contra de Israel y pues va a tener que entrar ahí Dios con el ejército de Israel a destruirla. Elam, que es Persia, es la antigua Persia, hoy le cambiaron en 1935 al nombre por Irán. Irak, que es Babilonia, también está en contra de Israel. Entonces, en algún momento todos ellos, dice la Escritura, serán destruidos en esta guerra que estamos viviendo. Pero no es la única guerra, hay 4 guerras, dijimos. ¿Qué va a seguir después para el pueblo de Israel? ¿Cuál guerra sigue después de esta? Pues la guerra de Gog y Magog, que está escrita en Ezequiel 38-39. Si quieren, entiendo que la tenemos ahí, Ezequiel 38. Del 1 al 5, vamos a leerla nada más tantito para que vean qué es la guerra que le viene a Israel posterior a este. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec es Moscú. Y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todos ellos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, que es Irán, bueno, Gog y Magog es Rusia y todos los países que eran de la Unión Soviética. Persia, que dijimos es Irán, uno de los principales enemigos de Israel,
Qus y Fud, que es Libia y en África, son países que están en contra de Israel. Dice, con todos ellos escudo y yelmo. Gomer, que es China, ¿sí? Algunos dicen que es Alemania, pero no, Gomer actualmente son los chinos. Dice, y todas sus tropas. La casa de Togarma, de los confines del norte. Togarma es Turquía, que también se ha querido involucrar. Dice, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Muchos pueblos se levantarán contra Israel. Dios los va a traer, dice, con garfios en sus quijadas, los sacará y ahí Dios tratará con ellos y los destruirá Él directamente y el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Esa es la próxima guerra que viene después de esta. Pero no es la última. Después vendrá una tercera guerra que tendrá Israel con el anticristo. Los primeros 3 años y medio lo aceptarán como su Mesías. Se les va a permitir reconstruir su tercer templo. Pero a la mitad de la semana, dice la Escritura, que el anticristo se va a revelar como lo que es, un mentiroso, y el pueblo de Israel no lo aceptará. Eso está escrito en Mateo 24:15, vamos a leerlo. Esa es la guerra que vendrá a Israel a la mitad de la semana 70. Dice, por tanto, cuando vean, Jesús está hablando, es más, quiero decirles, Mateo 24 está enfocado directamente al pueblo de Israel. Por eso es importante que entendamos la escatología y para quién va dirigida las profecías bíblicas. Mateo 24 fue a pregunta expresa de los discípulos que eran todavía judíos en ese tiempo, todavía no nacía la iglesia de Cristo, nació 50 días después de que Cristo resucitó. Amén. Entonces, esto es para el pueblo de Israel. Dice, por cuanto vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es otra guerra que va a tener que enfrentar Israel. Dice Apocalipsis 12, se los voy a decir aquí sin que vayamos a la cita, que dice que en ese tiempo final, en Apocalipsis 12, dice que el dragón, ¿verdad?, que fue echado a la tierra va a perseguir a la mujer, que es Israel, y se le van a dar a la mujer las 2 alas del águila para que vuele y sea guardada en el desierto. O sea que cuando se levante el anticristo en contra de Israel, dice, Jesús les dijo, los que estén en Judea huyan a los montes, dice, porque habrá gran tribulación. Va a comenzar la tribulación y el pueblo de Israel va a ser perseguido, ese remanente, pero Dios va a guardar ese remanente, ¿para qué? Para que se cumpla su palabra. Lo va a guardar ahí en la ciudad de Petra, en Jordania, para que se cumpla la palabra de que Cristo va a reinar con el pueblo de Israel durante 1000 años, desde ahí de Jerusalén. Claro está, con su iglesia, con la iglesia de Cristo. Y finalmente, después de esta guerra, no es la última guerra, porque vendrá la última de las guerras que se dará al final de la semana 70, al final de los 7 años, y que es la famosa guerra que hemos escuchado muchas veces, que se le llama la guerra del Armagedón, la guerra de Megido. Esa sí vamos a leerlo, porque con esta cita prácticamente estamos terminando. Es Apocalipsis 16, 12. ¿La tenemos? ¿No? ¿No lo tenemos? Bueno, si no la tenemos, solamente quiero explicar. Esa guerra se dará al final de los tiempos. El anticristo, que va a estar en Jerusalén en ese tiempo, supuestamente gobernando el mundo, juntará a todas las naciones de la tierra para enfrentar a Jesucristo, porque sabrá que ya Cristo viene en las nubes, todo ojo le verá, dice, y las naciones del mundo, ¿sí?, van a no querrán recibir a Cristo, estarán angustiados por lo que viene en la tierra, y todas esas naciones serán levantadas para enfrentar a Cristo, y Cristo vendrá en las nubes,
sobre un caballo blanco y los va a destruir a todas esas naciones ahí en el valle de Megido, lo que es, se le llama, en hebreo se le llama Armagedón, en los montes en el valle que está en Israel. Esa será la última guerra que tendrá que sufrir Israel, ya gobernado en ese tiempo por el anticristo. Entonces, fíjense, son 4 guerras que todavía le faltan al pueblo de Israel. No será fácil. Es el día de la angustia de Jacob, que ya estamos prontos a que dé inicio. Tendrá que dar inicio una vez que la iglesia sea arrebatada, se quite de en medio. ¿Para qué? Para que Dios pueda tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Yo quiero terminar esta enseñanza con otra cita que tenemos en Zacarías. Entiendo que sí la tenemos esa, está en Zacarías 14, 3 al 4, esa, gloria a Dios. Para que entendamos qué va a pasar. Zacarías escribió, entiendo, 2700 años atrás, 700 años antes de Cristo. Zacarías tuvo esta revelación del tiempo final y habla del Mesías que regresará, que es Cristo. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Aquí Jehová se refiere a Cristo, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, los pies de Jesucristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, donde Jesús profirió Mateo 24, ahí mismo regresará Cristo, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí el Señor, cuando Él regrese, hará un gran valle en lo que es hoy enfrente de Jerusalén, en el monte de los olivos. ¿Para qué? Para que todas las naciones puedan venir a ese lugar. La ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Es el centro de la tierra, por eso es tan importante, es el ombligo del mundo. ¿Sí? Y Jesús vino a redimir a sus hermanos, al pueblo de Israel hace 2000 años, pero fue rechazado. Sí, pero Él prometió regresar. Y cuando regrese, ya el pueblo de Israel habrá sido un remanente, dice la Escritura, que habrá sido redimido por Cristo. O sea, el pueblo de Israel va a estar esperando al Mesías Jesucristo, ya como su Señor y Salvador, tal como la iglesia esperamos el día de hoy a Jesucristo, que Él venga por nosotros, que nos saque de la ira de Dios que viene al mundo, amén, por medio del evento que es el arrebatamiento. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Damos gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos ha revelado en este mes de septiembre, totalmente profético. La guerra en Israel todavía va a seguir, se va a poner difícil, pero sabemos que Dios cumplirá su palabra. Dios defenderá a su pueblo, Israel defenderá a su iglesia, vendrá pronto ya por su iglesia, por lo que tenemos que estar listos y preparados. Amén, porque la palabra de Dios se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Amén. Es tiempo final y Cristo viene ya pronto por nosotros. Por lo que yo te invito a que hagamos una oración, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, que creas, que pongas tu fe en el Mesías Salvador que es Jesucristo, que leas la palabra, que escudriñes la Escritura como Jesús nos dijo que lo hiciéramos, para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. No te pierdas tú por falta de conocimiento de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en este tiempo final, tanto en Israel como en su iglesia. Entonces vamos a hacer una oración. Si quieres recibir a Jesús como tu Salvador, simplemente dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador.
ven a mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento, quiero conocerte, quiero saber más de ti, más de lo que está escrito en tu palabra. Gracias por todas tus bondades, tus bendiciones. Gracias que tu palabra se cumple. Cielos, tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Gracias por lo que está pasando en Israel, que nos habla de que tú ya vienes pronto, tú guardarás a Israel, tú lo has bendecido, y como está escrito desde Génesis 12, aquellos que bendicen a Israel son bendecidos, nosotros lo bendecimos, y aquellos que maldicen a Israel serán maldecidos. Te damos gracias, Señor Jesús. Entra en nuestras vidas, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu, y esperamos tu regreso. Sí, el Espíritu Santo y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios les bendiga, la paz de Cristo. En el mes de octubre, les aviso, tendremos otra serie, vamos a estar hablando de las fiestas del otoño en Israel, que son 3 y todas tienen que ver también con nuestro Señor Jesucristo. Pues shalom, la paz de Cristo, bendiciones, Cristo viene, Maranatha, amén.